Esta es una muestra más de cómo es que la música puede ser un elemento terapéutico no solamente para quien la escucha, sino para quien la hace. Hola a todos, ¿cómo están? Carlos Sánchez aquí, espero que estén muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar del nuevo álbum de larga duración de Penjair, La Ley del Todo. José David Pineda, o mejor conocido como Penjair, es un MC bogotano, concretamente de la localidad de Suba, que aunque publicó su primer trabajo en el 2017, él está muy relacionado con la cultura del hip hop desde muchísimo antes, concretamente desde el 2015, creo que es cuando empieza como sus primeros pasos dentro de este mundo y es porque él participa y gana en la primera batalla de freestyle a la carta. Luego, entonces 2 años después, sacaría su primer EP solitario, que se caracterizaría no solamente por beats cómodos y bien logrados, sino por sobre todo letras muy fuertes, muy crudas y muy oscuras, siendo que este desarrollo narrativo va a ser una constante a lo largo de toda su discografía. En el 2018 sacaría su segundo EP, Básculas, que mantendría esta narrativa oscura, letras poco digeribles, muy fuertes, muy de relación de Penjair con la calle, muy de relación de su vida y cómo esto va a ser el elemento principal dentro de todas sus letras. Este segundo EP creo que es aún más fuerte, aún más pesado y aún más crudo, aunque sigue manteniendo como estos beats muy similares. También en el 2018 y posteriormente también en el 2019 sacaría sus dos álbumes de solamente beats, que se llaman Penja Beats volumen 1 y volumen 2, que si bien no me mataron la cabeza, sí se nota cómo es que él va a ir dando esto como maquetas para futuras canciones y futuros tracks. Eso es lo que me parece interesante de estos discos. También en el 2019 sacaría un álbum colaborativo llamado La Gallada, que junto a otra gran cantidad de raperos y MCs bogotanos presenta un trabajo un poco más suave, un poco más digerible. Creo que este podría ser el mejor proyecto para empezar en la discografía de Penjair, precisamente porque si bien tiene mucha relación de el rapero con la vida de la calle, es mucho más suelto y es un poco más fácil de entrarle. Asimismo tiene letras un poco más suaves y lo que me parece bien del disco es sus últimos dos cortes, que básicamente va a ir retomando una idea muchísimo más reflexiva y muchísimo más de cómo él ve el mundo, cómo se percibe la vida a partir de esos ojos de rapero. Y esta despersonalización se va a ir manteniendo en su siguiente EP que sacaría en el 2020, Cuarentemas. Nos presenta entonces una serie de reflexiones a manera casi de diario por parte de Penjair. Creo que este es su trabajo más conceptual hasta el momento. Y si bien no creo que llega a apuntar completamente bien al desarrollo narrativo que podríamos esperar de este EP, sí maneja una serie de letras que no habíamos visto antes por parte de José David. Y es que realmente se siente mucho más personal, se siente mucho más íntimo, pero a la vez mucho más reflectivo. Es qué comentarios y qué tiene que aportarle a la sociedad Penjair a partir de su experiencia y de su cosmovisión. En La Ley del Todo, entonces, es una muestra de cómo él trasciende mucho más de su relación de rapero calle y precisamente nos presenta un álbum en el que todas sus reflexiones están condensadas y están proscritas realmente en un tono no solamente muy seco, muy duro y muy crudo, sino muy general. Él plantea todas sus barras, todas sus líneas siempre van a estar combinando su experiencia de vida con la forma en la que él ve el mundo y a la vez las recomendaciones, por así decirlo, que él proscribe a la sociedad. Este es un álbum una especie de manifiesto de cómo mejorar o qué es lo que nos está haciendo falta. Sobre todo, creo que es desde esta última perspectiva que se plantea este disco. El álbum abre con La Nada, una canción que oscila un poco entre este discurso que ya hemos venido viendo bastantes veces en que lo material es efímero, que no todo siempre va a estar ahí, y también sobre una descripción personal, en qué contexto se crió Penjair y cómo esto va a representar y cómo esto termina en una sobreexposición de su vida, sus sensaciones y sus emociones, haciendo que esta canción represente muy bien no solamente lo que nos va a presentar dentro de este proyecto, sino básicamente como de la esencia narrativa de toda la discografía de Penjair. Realmente La Nada condensa muy bien el esfuerzo que ha venido haciendo desde los últimos años y muy probablemente sus siguientes proyectos, entendiendo realmente y haciéndonos a nosotros entender cómo es que hacer rap es una terapia muy efectiva para Penjair y cómo precisamente esto le permite liberarse de sus miedos, de sus inseguridades,
de sus traumas y sobre todo de sus angustias. Esta canción creo que es un poco densa y realmente muy poco digerible. Líneas como: yo no tengo ni mierda tiquetes para un avión ni yates, pero si los quisiera. Pero primero quisiera ver bien a mis parcelitos de cualquier manera. O más adelante cuando menciona: tengo a la abuela viva y ya con eso a mí me basta, yo que no tengo nada. Este tipo de narrativas va a estar constantemente presentado dentro de la canción, y como que tanta soltura y tanta transparencia nos permite ver no solamente de qué se va a tratar el álbum, sino entender quién nos está cantando estas canciones, quién nos está interpretando y quién está rapeando frente a nosotros. Y creo que José David lo logra de una manera muy, muy bien. Muy pocos raperos consiguen no solamente demostrar en estas líneas una crudeza muy fuerte, sino que a la par el sentimiento de empatía sea prácticamente innegable. En el segundo track nos deja muy claro cómo es que el álbum va a estar enfocado únicamente en las reflexiones de él y muy poco en tirarle a alguien. Es muy de cómo su experiencia de vida lo ha formado como persona y lo ha formado para ver el mundo de cierta manera, y cómo esto más adelante en el álbum lo va a sacar para brindarnos ciertas conclusiones, ciertas perspectivas que iremos a ellas más adelante. Líneas como: berracamente, agachar la cabeza también es de los valientes, porque para pelear tiene que haber dos presentes, y para que me agarro con usted si conmigo ya es suficiente. No solamente el desligue de el rapero y la calle para enfocarse solamente en el artista, sino que además se da muy duro. O sea, realmente la perspectiva del mundo es muy similar a la que probablemente Penjair tiene de sí mismo, y es una constantemente insegura, una constantemente fuerte y algo temeroso. Y eso se nota en estas líneas que, a pesar de que están interpretadas como una manera muy fuerte y muy orgullosa, esconden también mucho temor y mucha melancolía. Y es que cuando, repito, hablo de que él da conclusiones a partir de sus experiencias, es realmente la mejor manera de ponerlo en palabras, porque en el tercer track, El día que el mundo cambie, es literalmente un desarrollo de lo que para Penjair sería el mejor mundo posible, lo que él pinta como su propia utopía personal, trayendo no solamente este concepto de una manera interesante, sino la forma en la que lo trae. Realmente es una historia dentro del álbum. Nos pinta un mundo en el que, después de una extinción de los humanos, como que la raza humana se reinició, y nos está hablando de un mundo en que ahora vivimos en un contexto socioeconómico completamente distinto. Es una premisa similar a la de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, por si se quieren hacer una idea, pero aquí no está tan distópico. Y luego va a retomar los elementos que presenta como ideales en la anterior canción para la siguiente canción, criticarlos en la sociedad, en la canción Cuántos, porque realmente todo lo que él decía como que ya debería desaparecer, jerarquías, modelos de opresión, etcétera, los manifiesta en cómo sí están presentes en el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, si el anterior tema era la antítesis, esta canción es la tesis, porque realmente es una forma muy crítica de ver el mundo, y creo que lo hace de una manera muy bien desarrollada. Luego, en la mitad del disco, viene El Balance, una canción que precisamente creo que queda muy bien para cortar la primera y la segunda mitad del disco, no solamente por la narrativa que maneja, como de esta perspectiva de vida en la que todo tiene que estar equilibrado y todo tiene que seguir una armonía, no necesariamente un equilibrio, sino que además es una otra forma nuevamente de ver cómo es que Penjair entiende su música. Líneas como: tu producción con masters muestra que no guardas nada. Yo dejo el alma en las pistas aunque no estén bien mezcladas. Creo que tampoco es para tanto, porque las canciones de Penjair sí suenan bien, pero es muy cierto eso. Si se compara, la forma de hacer rap de Penjair es mucho más cruda y mucho más tosca, quizás un poco más amateur que quizás otros proyectos que podamos estar viendo en la propia escena rapera de Colombia o incluso en la bogotana. Esto no es necesariamente malo, sino lo que hoy es básicamente que la forma y la pureza y como la transparencia con la que Penjair presenta sus canciones está realmente plasmada de manera literal en sus letras. Sin embargo, creo que aquí se pone un poco extremista con sus ideales. Y es que tiene una barra que menciona como que solamente nos vamos a salvar hasta que gran parte de los humanos nos matemos. Y pues creo que plantear esos cambios de manera tan radical no solamente puede ser algo como muy atacante, sino quizás un poco exagerado. Entiendo que es muy emotivo y es muy emocional, pero después de Fuerza y Resistencia es un llamado a la fuerza y la resistencia social, que pues
se escribió durante el marco de las movilizaciones sociales, sobre todo en las que se dieron en la localidad de Suba. Dentro de estas barras hace una crítica constante al gobierno y sobre todo a la policía, en la que recoge no solamente dentro de su propia forma de escritura estas críticas, sino que además de manera literal va recogiendo demandas, arengas y demás que pudimos haber encontrado durante las movilizaciones sociales. Particularmente me llamó mucho la atención cuando él explícitamente dice quién dio la orden. Yo creo que es una de las declaraciones más representativas especialmente de las protestas del año pasado. Quizás lo único que no me gustó de esta canción fue como el final tan abrupto que tiene. Creo que pudo haber tenido una transición algo más cómoda con los siguientes temas. Luego en Campana y en Tarde que Temprano siento que hay un retroceso lírico y narrativo. Estas canciones bien no podrían hacer parte de este disco. No porque sean malas, sino porque siento que no están a la altura de la madurez de las canciones que ya nos había presentado Penjair en este mismo proyecto. Siento que son mucho más representativas de sus primeros 12 EPs y por eso mismo es que siento que son aún canciones muy pesadas de escuchar. Luego viene Perder, que es para mí la mejor canción del disco. Es una canción que, si bien es cierto que ya nos había mostrado cómo es que el álbum está rodeado de un pesimismo y de una aura muy oscura en muchas de las áreas de su vida, sociales, económicas, políticas, faltaba una que no siempre se recoge en los álbumes de rap, y es el desamor. Creo que esta canción es triste, es desgarradora, es realmente muy identificable. O sea, cuando él menciona que las penas son lo que lo hacen estar cuerdo, hace como que este tipo de discurso sea completamente global. Es decir, que no dé pie a que nosotros podamos imaginarnos que hay algo positivo, como que hay algo que no le está aquejando, pero esta canción al tratarse precisamente de un corazón roto nos permite ver que no, que todo está englobado en esta obra como tan deprimente, como tan pesada, como tan oscura y se siente muy pesado, es un viaje muy tenso. Realmente esta canción termina siendo un llamado a la desolación y al pesimismo, haciendo que pues la conclusión de esta canción sea una conclusión romántica, lógica de lo que nos ha presentado. Si es un disco oscuro, pues esta canción no va a ser bonita. Y finalmente llega el último tema, la muerte, que pues yo creo que condensa muy bien lo que quiso expresar con el título del disco. La ley del todo expresada en que literalmente lo único seguro, pues la ley general de la vida es pues que se va a acabar. Esta canción lo expresa muy bien y además siento que se aísla mucho sonoramente de todo lo que nos ha presentado en el disco. Creo que esto tiene un sentido narrativo muy fuerte y muy lógico sobre todo, porque si todas las canciones transcurrieron en vida, esta canción está transcurriendo en muerte. Y también estos beats y estos samples me recuerdan mucho como a la banda sonora de Ojos Bien Cerrados, cuando entraban como en esta zona muy críptica y muy misteriosa. Entonces, cuando acompaña esto a las letras de la muerte, creo que la incertidumbre y el miedo se apoderan de la escucha para el cierre del disco. Las letras nos dejan una perspectiva algo preocupante por parte de Penjair y es, por ejemplo, que yo me quiero morir cremado y arrojado a las tierras y que encima crezcan matas. Más adelante menciona, tienes donde correr pero no hay donde te escondas. Esto de ser feliz solamente tiene una ronda. Y también larga sea mi vida como cuello de anaconda, aunque yo con estos vicios no sé si me corresponda. Como que esta canción no es solamente una expresión de la ley general, sino incluso es la perspectiva frente a la muerte que tiene Penjair, entendiéndola como mucho más abrazable que la vida misma. Y esto a mí me parece un discurso muy pesado y muy tenso de asimilar. Y luego, si bien ya acaba el disco, nos presenta un bonus track que es I Don't Know, una canción que siento más que un bonus track lo llamaría epílogo por la forma en la que se nos presentó este disco. Y es que también nos condensa y nos concluye muchas de las perspectivas de cómo se cierran todas las narrativas que nos presentó en el disco. Creo que esta canción sirve mucho a manera de conclusión y mucho a manera como de cierre. Ok, eso fue el álbum. Creo que es un trabajo muy pesado, es un trabajo sobre todo con letras muy radicales. No escatima precisamente en que este sea un disco apto para todo público y no me refiero solamente como para por groserías o lo que sea, sino porque realmente puede llegar a ser un poco difícil de asimilar. Es un trabajo algo pesado. Repetir este disco sí se sentía cada vez más denso y más denso y más denso. Quizás algunas cosas que me parecieron que pudieron haber mejorado el disco es un poco diversificar las rimas, podía llegar a ser un poco derivativas, pero esto no terminaba para nada en dañar la experiencia o
limitar el mensaje que nos quiere presentar José David. Es un álbum fuerte, es un álbum mordaz. Creo que no le habría hecho mal un interludio, no le habría hecho mal como un espacio como para respirar, para dejar que el escucha se tome un tiempo y pueda continuar, porque ambas mitades del disco, si bien están muy bien desarrolladas, creo que son muy pesadas. Sobre todo creo que este disco es un poco cargado para adelante porque sus letras más densas están en su segunda mitad y eso que la nada está en la primera canción, que es yo creo que la canción más pesada de todo el disco. Sí, es un disco que no considero tan accesible para el público general, por lo que digo, o sea, se puede llegar a sentirse un poco abrumador, pero definitivamente es una escucha que no se puede dejar pasar. Los momentos como de luz, que es en el tercer track, creo que es como el único, son algo pasajeros, entonces creo que también esta canción, la del día que el mundo cambie, pudo haber sido una de las últimas canciones como para permitir narrativamente la esperanza de la luz o la esperanza del cambio. Pero aún así esto no le quita que este es un disco bien desarrollado. Quizás pueda diversificar también un poco en beats. Ya hemos visto cómo precisamente Penjair trabaja muy buenos beats. Para mí este álbum es un sólido fuerte 7 a débil 8 de 10. Y ya, dale si te gustó el video y ya que si no te gustó, suscríbete si no has suscrito, coméntame, ¿te gustó el álbum? ¿No te gustó el álbum? ¿Lo escuchaste? ¿Lo vas a escuchar? ¿Qué más de escuchar? ¿Qué más de ir a reseñar? Espero que todo esté con tu vida. Y ya, esto es La Ley del Todo de Penjair.